¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Y aquí lista para comenzar. ¿Qué tal por ahí? Saludos. Les comento rapidito. Estos entran sin audio y sin video. La intención de esto es que se mantenga, como no generar distractores y sobre todo aprovechar la parte del, ¿cómo se llama? De la transferencia de datos y que no tengan problemas para oír o para ver, ¿ok? Lo que vamos a estar compartiendo. El día de hoy toca enfoque a riesgos. Les comento, no sé si algunos ya hayan estado en los webinars anteriores, en alguno de los webinars, y les comento, para los que no, mi nombre es Carmen Ferman y estoy transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche, okay, acá en México. ¿Ustedes de dónde están? ¿Por dónde están conectados? ¿De dónde? Ah, es de Colombia. Okay. Bueno, me estoy tomando mi té de la mañana. Ah, Neuquén. No, nunca había oído Neuquén, en Argentina. Ok, Perú, Colombia. Perú. Ok. Ecuador. Muy bien. Ciudad de México. Ok. Por ahí si no se escucha, bueno, no sé, ahorita checamos también esa parte. Ciudad de México, Estado de México. Ok, perfecto. Ok, bueno. Vamos a checar ahorita esa parte. Una es, así que bienvenidos de todos lados donde están. Y, de Jaltipan. Sí conozco Jaltipan. De hecho, pasé algunas noches por allá, tengo familia. Y la familia de mi nana, que es como mi segunda mamá, y su familia está allá. Entonces me acuerdo que de niña iba para allá, me gustaba ir. Me gustaba y habían unas flores que ellos les dicen, creo que patito o algo así. Y se comen con huevos, o sea, son unas flores como chiquitas rosaditas. Me gustaban. A ver, sí. Me gustaba comerlas. Tiene años, bueno, no 1000 porque no tengo 1000 años, ¿verdad? Pero ya mucho tiempo que no las como, pero eran muy ricas. Me gustaba eso. Me acuerdo que ellos iban al pozo. Había un pozo que era como en una parte así como árboles y demás. O sea, estaba lindo. Me gustaba ir por eso. ¿Cómo se llama? Entonces sí, y estaba muy padre. Ándale. Sí, sí estaba. De niña me llevaba mi nana y su familia, me quedaba con ellos. Entonces por allá estuvimos. De hecho, bueno, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahorita les platico un poquito más de quién soy, ahorita que empecemos. Okay. Bueno, de hecho ya día 5 vamos a empezar, ya somos algo de personas, entonces vamos a empezar para no retrasarnos en esto. Considero que debo de tardar este webinar una hora 15 más o menos, ¿ok? Y bueno, espero que la información que les voy a compartir les sea pues de mucha utilidad. Ok, vámonos a compartirla. Déjenme ponerla en la diapositiva correcta. Voy a compartirles ¿cómo se llama? Mi pantalla. Ok, bueno, veamos.
que se están dando, que les decía que ahorita que le puse ahí maratón de herramientas para el sistema de gestión ISO 9001-2015, son 5 temas los que seleccioné. El objetivo de haber seleccionado esos temas es que son los que considero que más inquietudes pueden generar en la gente. Entonces, sí espero que con estos webinars ustedes obtengan información que les sea de utilidad, que de alguna manera les ayude a clarificar todas esas dudas que puedan tener y a mejorar sus sistemas de gestión o a darles ideas de cómo cumplir con ciertos requerimientos. El día de hoy les vamos a ver el enfoque en riesgo. Vamos a ver pues, qué es el enfoque en riesgos, cuáles son estos beneficios que se espera de que se implemente un enfoque en riesgos. Si no los estoy obteniendo, pues es que no lo estoy implementando adecuadamente. Los requisitos que pide ISO 9001-2015 para los riesgos, en qué puntos nos va a pedir estos requisitos, una forma de cómo identificar los riesgos, hacer el análisis y evaluación de estos riesgos y las acciones para abarcar los riesgos, ¿ok? ¿Cómo las vamos a integrar? Por último, pues vamos a ver la parte de evaluación, de la eficacia para tratar los riesgos. Perdón. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la mecánica aquí? Yo les voy a explicar los temas. Al final, ustedes pueden escribir todas las dudas como les vayan surgiendo en el chat. Y al final de haberles expuesto todos los temas, yo les voy a resolver todas las dudas que estén ahí puestas, ¿ok? El día de hoy les voy a hacer llegar, más tarde mañana temprano, pero lo que es el PDF de la información que estamos viendo. Esta información que yo les estoy compartiendo, yo se las mando por correo, ¿ok? Bueno, de hecho, les mando un link para que la bajen de Dropbox. Por favor, cualquier cosa de que no llegue o no puedan bajarlo, ustedes me lo avisan y con mucho gusto pues veo qué es lo que está pasando para que tengan la información. Los videos van a estar disponibles a partir de la semana que entra. Van a poder entrar no solo a sino a todos los que se hayan impartido. Y bueno, esa sería la mecánica, ¿ok? En cuanto a la información. Los correos yo ya los tengo. Si por algún motivo, por ejemplo, no recibieron ustedes alguna notificación o no recibieron el recordatorio, algo a lo mejor pasó con su correo, me lo informan para que yo pueda asegurarme, ¿no? De que tengan esa información que les estoy comentando. Entonces, sin más que aclarar ahorita con respecto a esto, pues vamos a pasar ahora sí ¿cómo se llama? A lo que es el tema de riesgos. Bueno, ¿qué es el concepto de riesgo? Ahorita es algo que se ha pues metido en todas las normas. Este concepto de riesgo se empezó a manejar pues, mucho más en lo que era OSAS 18.000 y en la 14.000. Sin embargo, lo manejaban mucho más enfocado a la parte operativa, que era identificar nuestros aspectos ambientales, identificar los peligros para la parte de seguridad y de salud ocupacional. Otra norma que tenía ya el concepto también de riesgo era la ISO 22.000, que es de inocuidad. Sin embargo, en la norma no se manejaba. Quiero decirles que una de las cosas que se dio mucha difusión cuando se hizo la transición de la 2008 a la 2015 es que las acciones preventivas habían desaparecido. Yo les voy a decir que no desaparecieron, se les cambió el nombre. Ahora se llaman acciones para abordar los riesgos. Esas acciones para abordar los riesgos son acciones preventivas. ¿Por qué? Porque dice el riesgo, bueno, es un efecto de incertidumbre, es algo que no sabemos si va a pasar. Y obviamente lo enfocamos normalmente. Aquí estoy dejando fuera, perdón, que la parte de oportunidades. Me estoy concentrando en la parte de riesgos. Entonces, aquí es algo que puede suceder que no queremos que suceda. ¿Okay? En cada norma el enfoque va a ser diferente. En este caso no queremos que suceda porque nos va a afectar la calidad de nuestros productos o las operaciones de alguna manera. La probabilidad de poder cumplir con lo que nos comprometimos con nuestros clientes y con los requisitos de las partes interesadas. ¿Okay? De hecho, una de las cosas que está pasando ahorita, que en las operaciones no pueden estar cumpliéndose al 100% en muchas partes o que hay que hacer adecuaciones, sería un riesgo que mayormente los sistemas de gestión no identificaron. Yo algo que, ahora sí,
que detecto mucho es que cuando se hacen los riesgos, la gente como que, si no me ha pasado, pues no es un riesgo. Pero pues ese es un mal enfoque, porque si no me ha pasado, pues sí puede ser un riesgo. Lo que pasa es que no me ha pasado, no ha sucedido. ¿Por qué esperarme a que me pase? Pareciera así si era un riesgo. Entonces, cuando hacemos esta evaluación de lo que puede pasar, disminuimos muchas veces la probabilidad del riesgo. Ahorita vamos a ver cómo podremos hacer para discriminar qué cosas sí son relevantes y qué no. Pero bueno, entonces aquí en esta parte del riesgo es eso, son esos eventos indeseables que nos pueden suceder y que van a afectar nuestras operaciones y en especial la calidad de los servicios o productos que nosotros estamos suministrando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el enfoque en riesgo? El enfoque en riesgo es que nosotros siempre tengamos presente dentro de nuestro sistema de gestión esta probabilidad o esta visión de que las cosas malas pueden pasar, de que hay situaciones que están latentes y que no porque no hayan pasado no existen. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque en riesgo, estar siempre centrado en las cosas que nos pueden pasar y las cosas que van a detonar que esto pase. Entonces, lo primero que deberíamos identificar es cuáles son esas cosas que no queremos que pasen o relacionadas a qué, que no queremos que pasen para poder realizar nuestro análisis. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta parte de enfoque al riesgo tenemos lo que no queremos que nos suceda es tener incumplimientos legales, por ejemplo. Esos incumplimientos legales pueden ser desde cuestiones que no afectan aparentemente a la calidad. Por ejemplo, aquí en donde estoy puede ser, y me imagino que en muchos lados, un permiso a nivel local o municipal, que le llamamos acá. ¿Qué ha sucedido? Que por no tener un permiso, que además el costo es muy simple, ¿okay? Han cerrado empresas, y empresas grandes, y empresas transnacionales. No vayan a pensar que empresas locales, ¿no? Empresas del nivel, o sea, bueno, en la parte de petróleo puede ser un Baker Hughes, que estamos hablando de una empresa muy grande a nivel internacional, por descuidar puntos tan sencillos como un permiso entre municipios. Entonces, ¿y qué pasa si me cierran, por ejemplo, una planta? ¿Qué pasa si me cierran una planta? Pues a lo mejor ya no voy a tener la capacidad de poder suministrar algún pedido en tiempo. Entonces, bueno, incumplimientos legales. Productos o servicios no conformes o salidas no conformes. ¿Ok? Todas esas cosas que pueden provocar que al final mi producto o servicio no cumpla con los requisitos de mi cliente. Y eso ya es directamente enfocado al producto o servicio. Cuestiones inherentes a las cosas que le generan satisfacción a mi cliente o que yo he identificado que son parte de sus requisitos implícitos o explícitos y que van a hacer que mi cliente no se encuentre satisfecho. Por otra parte, cuestiones que puedan derivar en un incumplimiento contractual. Ojo, aquí también hay que tener en cuenta las partes interesadas, ¿ok? No nada más deben ser los clientes. Un incumplimiento contractual pudiera ser a lo mejor con proveedores. Entonces también tenemos que tener ese enfoque. Y bueno, pues que nos apliquen multas, ¿no? O que nos apliquen alguna penalización. Entonces eso ya nos va a pegar también incluso a lo mejor en costos, en tiempo. Hay multas, por ejemplo, en la parte ambiental, que si me las llegan a poner como una empresa pequeña, o sea, a lo mejor una empresa muy, muy grande, pagar 500, o no sé, que serían $30,000, pues no le represente mucho. Pero una empresa pequeña puede ser que ese tipo de penalizaciones o multas les puedan llevar incluso a la quiebra. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros de gestionar. ¿Qué tipo de multas pues, de verdad nos afectarían a un nivel ya tan fuerte? Incluso, por ejemplo, aquí, no sé cómo estén en la parte de la cuestión antisoborno. Aquí en México la legislación nos está pidiendo que apliquemos controles para disminuir el soborno y obviamente la corrupción. Si yo tuviera una situación de soborno y no tengo implementado esos controles, que pueden ser mediante la norma ISO 37000, ¿okay? A mí me pueden desde poner una multa, inhabilitar para venderle al gobierno o disolver la empresa, cerrarla definitivamente. Entonces, bueno, a lo mejor no es de calidad, pero bueno, se vuelve igual identificar todas esas cosas que nos están pidiendo y que tienen que ver también con otro tipo de sistemas de gestión que se vuelven un requisito del cliente.
como puede ser precisamente estar certificados ISO 37, estar certificados ISO 45000, ISO 14000. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verificarlas, ¿no? Otro punto que es importante puede ser la reputación, ¿no? Riesgos que nos pueden llevar a generar una mala reputación también. Okay. Ahora, ¿qué beneficios espero yo obtener como empresa de implementar un riesgo? O debería de esperar. Aquí puse algunos que ya vienen dentro del enfoque de lo que pide la norma, sin embargo quise ampliarlo porque yo creo que el gestionar mis riesgos adecuadamente y evitarme problemas me va a ayudar no solo a lo que pone la norma, sino a más cosas. Bueno, de lo que pone la norma dice asegurar que se logren los resultados planeados. O sea, si yo disminuyo mis riesgos de no alcanzar mis resultados, pues obviamente que estoy asegurando que se logren. Disminuir la probabilidad de que durante el proceso al final tenga yo algún efecto no deseable, una no conformidad, un paro, una multa, todas esas cosas que no quiero que pasen, que ya comentamos. También nos debe ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque va a funcionar mejor, porque estoy asegurándome de que las cosas que yo quiero que pasen, pasen de la forma como quiero que pasen. Entonces sería otra. Que la gente tenga este mindset, este chip, esta cultura de la prevención. ¿Qué quiere decir? Que cuando van a realizar actividades, ya sean las propias o sobre todo las nuevas, tengan siempre en consideración los riesgos. Así como en seguridad o en ambiental, digo que siempre debo estar previniendo las cuestiones que me evitan accidentes o enfermedades laborales, aquí también. Ese enfoque en riesgo lo debo de haber permeado a todos los niveles de mi organización para que siempre estén pendientes de que no vayamos a generarnos riesgos y que si tenemos algún riesgo, lo hayamos identificado y hayamos desarrollado las acciones necesarias para mitigar. Se puede utilizar también como una ventaja competitiva. ¿Okay? ¿A qué me refiero? El ser diferente a mi competencia en cuanto a que yo sí estoy previniendo mi nivel de incumplimientos en entregas, mi nivel de número de errores o de salidas no conformes es menor. Todas esas cosas que me va a evitar o que estoy evitando al tener este enfoque de riesgos, lo puedo también utilizar como una ventaja o un beneficio para mi cliente. Obviamente incrementar la productividad, menos paros, menos pérdida de tiempo. ¿Okay? Si hacemos en cuestiones de recursos humanos, de compra, pues bueno, menos probabilidades de contrataciones erróneas, de compras que vengan mal, de proveedores que son ineficientes. Y eso me va a permitir tener una mayor productividad, ¿ok? Disminuir costos. Luego está, y bueno, mantener un enfoque de mejora mediante la prevención. Esto nos debe ayudar también a incrementar la efectividad, la eficiencia de nuestros resultados. No solo del sistema de gestión, sino también en general de los procesos mediante estar siempre buscando o identificando nuevos riesgos y mitigándolos. Okay. Lo que nos pide la norma, ahora sí vamos a empezar con la parte de la norma, dice que hay que determinar nuestros riesgos y oportunidades. Cuando nosotros trabajamos el punto 4 de la norma, que es el contexto de la organización, ya identificamos el contexto, vamos a identificar cuáles son las partes interesadas y cuáles son estos requisitos de nuestras partes interesadas. Estamos hablando de proveedores, de clientes, de personal, de autoridades y cualquier otro tipo de parte interesada que tengamos. Vamos a determinar, aquí nos pide riesgos y oportunidades. La norma habla de riesgos y oportunidades, aunque ahorita lo que estamos enfocados es más a riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Bueno, de cada parte que nosotros identifiquemos cuáles serían los riesgos, qué cosas, yo a veces no digo qué riesgos tienes, sino qué te impediría lograr lo que quieres. ¿Qué puede pasar que me impida lograr el resultado que yo espero? Y esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. En el aspecto de oportunidades es la misma, pero al revés. ¿Qué cosas puedo utilizar para obtener un mejor resultado? Por ejemplo, ahorita voy a aclarar un poquito de oportunidades porque no vamos a estar hablando mucho de eso y es una parte que está como muy, muy desprovista en las organizaciones. Casi siempre cuando va un auditor
a evaluar el cumplimiento de requisitos es una constante que tienes muchos riesgos. Todos nos enfocamos, o sea, en los problemas. Pero y bueno, ¿cuáles son tus oportunidades? A veces tienen muy poquitas o a veces ninguna. Entonces, tu oportunidad pueden ser cosas como un alto nivel de experiencia de tu personal. Puede ser que a lo mejor tú tienes tecnología desarrollada, tú tienes tienes tecnología de punta para la producción, poca competencia, canales de distribución, puede ser alguna legislación que se esté gestionando y que va a, ¿cómo se llama? Que va a beneficiar a tu sector. Entonces, eso es lo que deberíamos estar considerando en cuestiones de oportunidades. Okay. Por ahí les dejo esa parte. Ahora, ¿de qué cuestiones debo de hacerme? Además de esto que me está poniendo, en el transcurso de la norma vamos a encontrar mencionado implícita o explícitamente la parte de riesgos. Entonces, aparte del punto 6, que es donde viene, esto de la norma, el 6, ahorita les digo. El 6, es el 6.1. En diferentes puntos no los anoté, fíjense, pero bueno, después está ahí en la norma, viene. Y los riesgos los debo de, el punto 6.1 que habla de contexto y partes interesadas, pero también debo identificar con respecto a los riesgos de no lograr la conformidad de mis productos y servicios, los riesgos que tengo para no lograr incrementar, no solo lograr la satisfacción, sino incrementar la satisfacción de mi cliente. ¿Okay? Los riesgos que pueden derivar de impedir que logre mis objetivos o que se puedan generar cuando estoy realizando cambios. ¿Qué tipo de cambios? Puede ser desde un cambio organizacional, un cambio en una función clave, crítica, que tiene conocimiento. Debemos identificar a lo mejor cuáles son esos puestos que nos generan riesgos si tuvieran alguna situación de, ¿cómo se llama?, de cambio. Los procesos, también los riesgos inherentes a los procesos, a las diferentes etapas de los procesos. Riesgos asociados a proveedores, sobre todo a los proveedores altamente críticos. Y riesgos que tenemos para la planificación y control operacional, que esto es todos los riesgos que tengo yo de mi proceso productivo, de todas las etapas que yo realizo para poder prestar mi servicio o proporcionar el producto que tengo, fabricarlo, manufacturarlo. ¿Okay? Si van teniendo dudas, los van poniendo ahí en el chat. Algo que sea. Ahora, aquí voy a identificar mis riesgos en estos puntos que les decía, es qué puede pasar que me impida lograr la conformidad de productos y servicios. ¿Okay? Muchas veces pueden estar inherentes. Hay diferentes formas en las que yo puedo no hacerlo tanto por secciones, sino en mi práctica, yo prefiero asociarlo a los procesos. Dentro de esto, cada vez que yo hago más enfoque de procesos, solo dos cosas, bueno, a mí en lo particular se me hace mucho más práctico, es hacer mis riesgos centrados en el contexto y partes interesadas, ¿ok? Como de la empresa, toda la organización, como un macro, una identificación de riesgos en macro. Apoyado puede ser por un FODA, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ok? Pero sí identificar cuáles son estos riesgos que estamos teniendo como organización, como el macro, con respecto incluso a mis objetivos estratégicos, que ya los mencionamos, pues creo que el día de ayer y en el webinar, sobre todo el de cómo certificar. Entonces, lo hago en esa parte y la otra es con respecto a, perdón, son tres, los procesos y con respecto a los objetivos, cambios. ¿Por qué? Porque mis procesos pueden tener inherentes la parte de proveedores, la parte de planificación y control operacional, lo hago en mis procesos de producción, la parte de conformidad de productos y servicios, bueno, también lo puedo encajar ahí, la satisfacción del cliente también. En la parte de objetivos, bueno, si yo estoy modificando mis objetivos periódicamente o tengo objetivos muy específicos, igual puede ser que yo lo haga, lo vaya a evaluar de una manera independiente. Y los cambios, pues bueno, cuando vaya a tener un cambio es importante que haga esta evaluación y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esas partes. Ok.
¿Qué es lo que me dice la norma con respecto a las acciones para abordar los riesgos? Las acciones para abordar los riesgos tienen como objetivo, que ya vimos parte de los beneficios, están aquí, es asegurar los resultados del sistema de gestión de calidad, aumentar los efectos deseables de mi sistema y de mis productos y servicios, todos mis procesos, prevenir o reducir los efectos no deseados, así como lograr la mejora, ¿ok? Entonces es bien importante. Y por último dice que debo planificar esas acciones, o sea, una vez que yo ya tengo identificados mis riesgos, debo establecer acciones que me permitan mitigar. Si se puede eliminar es lo ideal, pero eliminar a veces puede ser un poco difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo mitigo mi riesgo. ¿Qué puedo hacer yo para disminuir ese riesgo? Y voy a definir cómo voy a integrar, a implementar esas acciones y cómo voy a evaluar su eficacia. Eso ahorita lo vamos a ver esto un poquito más a detalle. Entonces, evaluar su eficacia quiere decir que las acciones que yo tomé realmente evitaron que lo que yo consideré que me podía pasar, pues no pasó. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien la parte de las acciones? Porque incluso yo puedo haber identificado bien mis riesgos, pero algo pasó que el riesgo, lo que yo identifiqué que me podía pasar, me pasó, y ahí es donde entra la eficacia y ahí es donde vamos a ver si esas acciones que establecimos fueron adecuadas. ¿Cómo puedo yo integrar esas acciones? Las acciones se pueden integrar de diferentes maneras. Lo puedo integrar como parte de mis procesos y de mis procedimientos. O sea, ya no lo pongo como riesgos. Puedo hacer esta difusión de que la gente identifique los riesgos y vea y conozca más o menos las acciones, pero pueden ir implícitas en lo que hago en el día a día. ¿Okay? No decir, ok, mira, vas a hacer este procedimiento y aparte tienes que hacer esto y esto. No, ponerlo como una sola cosa. Ok, mira, de estos son los 4 pasos que tienes que realizar para por ejemplo, no sé, recibir este producto del proveedor. ¿Okay? ¿Y cuál era mi riesgo? Mi riesgo era que iba a recibir algún producto que era no conforme de parte de mi proveedor. Y lo que yo hice como acción fue realizar una inspección. Si el producto era muy crítico, una inspección al 100%, o si es mucho el volumen, pero es crítico, la inspección es al 20%, con estos criterios, o sea, definí criterios muy específicos. Todo eso ya lo puse. Son mis acciones para mitigar mis riesgos, pero ya están como parte de mi proceso y así la gente los va. A ver, ¿por qué sugiero así? Porque mi mente, mi cabecita va a decir, pues no sé lo que hago. Y no va a decir, mira, hago esto y aparte tengo que hacer esto. Entonces, no, pónganlo todo así. En general, les sugiero para los sistemas de gestión hacer eso. Traten de ponerlo todo sencillo y en una sola parte para que evitemos esa situación de que hago mi trabajo, hago lo del sistema, que aparte es lo de la inspección y lo del llenar un registro y lo de los riesgos y lo de las... No, pónganlo todo y háganlo simple. Puedo hacer programas, de actividades, de programas de los objetivos, por ejemplo, y puedo generar capacitación específica que puede ir también en un programa de capacitación. En mis detecciones de necesidades de capacitación puedo incluir también identificar qué competencia necesitaría incrementar para disminuir riesgos. Eso también es una acción que puede derivarse de haber identificado mis riesgos. Y bueno, en los objetivos que tenemos de calidad, podemos también incluir dentro de esos programas y de esas acciones para los objetivos, podemos incluir las acciones para disminuir el riesgo de no lograr mis objetivos de calidad. Todo esto, entonces, bueno, es una base, a lo mejor tienen ustedes más ideas y por ahí hay muchas más formas a lo mejor de integrarlos, pero estas serían yo creo que las más comunes y las más prácticas de hacerlo. Ahora, ¿cómo puedo yo evaluar mis riesgos? Básicamente lo que yo tengo que hacer, la forma en la que yo sugiero se haga es, les comentaba yo, por procesos. Ahorita vamos a ver para los procesos. Y considerando estos 4 puntos que les comenté, ¿no? La satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos, ¿ok? Y obtener la conformidad de mis productos, que la 2 y la 3 van muy de la mano. Entonces, supongamos, por ejemplo, que aquí yo estoy en el proceso de diseño y voy a poner una tarea crítica de mi proceso. Entonces, ¿por qué pongo tareas críticas? Yo sugiero que engloben, no vayan a tallar tarea por tarea, así como y hacer el diseño en AutoCAD
y diagramar, no sé qué, no engloben por tareas críticas. Por ejemplo, aquí le pongo elaboración del diseño conceptual o prototipo, por decirle algo. Y ahí viene un riesgo, que dice que, bueno, que pues un riesgo sería que empezaran a realizar el diseño con una información que no está actualizada o que no es precisa. ¿Okay? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? O sea, o el efecto no deseado sería que mi diseño no va a ser adecuado. Y puedo entregarle un diseño a mi cliente o un producto al final, ¿no? Porque incluso puedo validar un diseño y decir, el diseño está bien. Sí, porque el diseño puede estar bien hecho, pero si la información de entrada no era correcta, entonces, pues el diseño, técnicamente el proceso se siguió, el diseño está bien, pero no va a servir para lo que yo lo quiero. O sea, voy a tener un problema, ¿ok? Entonces, aquí lo que se sugiere es que verificar que la información esté completa, confirmar que la información esté actualizada. En este proceso, por ejemplo, se toma información que es tomada por otra empresa, por ejemplo. Y esa empresa pudo haber hecho las mediciones hace mucho tiempo. Pueden haber, les voy a explicar un poquito. Esta es información que se toma sobre los ductos que están submarinos. Si yo hago una inspección ahorita y entrego la información dentro de 6 meses para que sea, porque son diseños muy especializados, ¿qué es lo que va a pasar? Que si que con la fuerza del mar, hay una fuerza, se puede mover y se puede generar lo que le llaman deflexión, que quiere decir que a lo mejor la tubería era recta o tenía una pequeña flexión, se movió, puede haberse hecho más pronunciada esa flexión. Entonces, si yo hago el diseño sobre esa información, igual y el diseño que voy a entregar, que aparte es un diseño muy caro, el producto es muy caro porque es una pieza muy cara. Entonces, imagínense que yo entregue un producto que vaya yo al momento de estar ahí, ay, no le quedó, ay, perdón. Entonces, sí es un riesgo muy, muy alto. Pero desinformación no actualizada. Aquí se estaban evaluando las acciones que se toman y que de alguna manera ya se están tomando. ¿Okay? Estas son las acciones que actualmente ya se tienen, porque estoy segura que ya hay muchos riesgos de los cuales todas las empresas están tomando acción. Entonces, lo que se está haciendo aquí es verificar que si esas acciones que actualmente ya se están tomando son suficientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, verificar si la información dice es completa para el desarrollo de diseño, indicaciones en diseño para realizar antes de fabricar. O sea, que se haga una revisión de la información y el diseño como tal se puede enviar, por ejemplo, al cliente para que valide que sí la información de entrada y todo lo que es relativo al diseño, ¿cómo se llama? Es correcto. Para verificar si la información es completa, bueno, no es tan sencillo. Aquí hay un proceso, un procedimiento. No vienen aquí porque, bueno, esa es información que sí, los nombres no los puedo compartir, pero podemos decir inspección en sitio, ¿ok? Revisión del diseño o el documento donde yo describo estas acciones. Una vez que yo ya puse esto, yo voy a evaluar el nivel de riesgo, la severidad y la probabilidad. Yo desarrollo, dependiendo de lo que se esté manejando, cada empresa puede desarrollar sus criterios. Esto, pues es general, puede ser general. Dice, ok, si me sale de 1 a 3, cuando haga yo esto, que el riesgo va a ser la multiplicación de la severidad y la probabilidad. Entonces, si doy de 1 a 3 es riesgo bajo y pues puedo continuar. Un riesgo medio de 4 a 9, igual. Puedo decidir poner más acciones, pero realmente no es donde yo enfocaría los esfuerzos de poner más acciones para abordar estos riesgos. ¿Okay? Pero si ya tengo de un 10 a un 15, que es un riesgo alto, sí debo implementar controles adicionales. Y un 16 a 25, incluso no debería de realizar ninguna actividad hasta que yo no haya establecido controles adicionales para abordar esos riesgos. Ahora, ¿cómo defino? En la parte de severidad es qué tanto me va a afectar el logro de mis requisitos, el tener un producto conforme o no conforme y en la satisfacción de mi cliente. ¿Okay? Entonces, en este caso yo pudiera definir, por decir, aquí hice un 3, aquí se definió cada nivel. Eso se hizo de acuerdo al perfil de la empresa. La severidad se define de acuerdo al nivel de riesgo, al nivel de veces que se
que se impacta en ese requisito. Por ejemplo, el nivel 3 quedó como que es moderada, dice incumplimiento de varios requisitos de mi producto o de mi, bueno, en este caso de mi salida. Implica retrabajo y costos asociados considerables. En sí, en el diseño no me aplica, o sea, si fuera ya la parte de manufactura, ahí sí el costo sería, o incluso, ¿cómo se dice? De manufactura o de entrega, entonces ahí sí me implicaría un nivel seguramente 5, porque pues, me puede afectar muchísimo. Incumplimiento de varios requisitos implica retrabajos y costos asociados considerables, se puede manejar internamente y no se afecta el servicio o producto. ¿Por qué? Porque pues, el diseño no es el servicio o producto, se afecta el diseño. En el momento en el que yo se lo entregue al cliente, el cliente pues, va a detectar que a lo mejor hay alguna inconsistencia. Si no pasara, que esto si estás manejando diseño te lo va a pedir la norma, pero si no pasara por el cliente, ahí sí muy probablemente pudiera caer en un 5. ¿Okay? Y la parte de probabilidad, que es un 3, dice posible, un 3 es posible, dice coincidencia posible y ha ocurrido al menos una vez en los últimos 5 años. En este proceso posible es una vez en los últimos 5 años por el tipo de proceso. ¿Qué quiere decir? Este tipo de proyectos puede haber 10, 15 al año. ¿Qué pasa si de repente esa frecuencia fuera para una manufacturera? Entonces, obviamente, 5 años es muchísimo tiempo. O sea, no es posible. ¿Okay? Seguramente tendríamos que cambiar estos criterios. Estos criterios se determinan de acuerdo a la organización. Eso yo los fui definiendo, por ejemplo, para esta empresa en específico. ¿Okay? Entonces, sí es, ¿cómo se llama? Importante que veamos. Ok, que veamos, puede una duda, ahorita se las contesto al final. Que veamos y adaptemos estas cosas. Puede ser que yo me encuentre algo así en la red y así como que la quiera aplicar tal cual en mi empresa, pero no está diseñada para mi empresa. La herramienta como tal sirve, nada más tengo que hacer ajustes, que eso es bien, bien importante. Ahora, ya que defino yo mis riesgos y yo termino aquí, le decía un 10, de un 10 a un 25, pues ya pongo aquí cuál va a ser esa acción adicional que tengo que realizar y quién va a ser el responsable de implementarla. Implementarla puede ser desde incluirla en un procedimiento, capacitar a alguien, o sea, un responsable de que se realice. Entonces, bien, bien importante eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían en este caso los valores que usamos para esta parte, la severidad? La severidad puede ser insignificante, es 1, leve, moderada, alta y muy alta. La probabilidad es 1, es altamente improbable, así como de casi es si todos los planetas se alinean y ¿cómo se llama? Y aparte llueve como que a las 5 exactamente y no sé, las cosas más locas que se puedan imaginar coincidieran, no sé, y llegaran los extraterrestres, no sé. Es altamente improbable, pero puede pasar. O sea, pudiera pasar. Si realmente pasara esto y esto, puede pasar. Altamente improbable, me decían, ¿no? Así como que no se va a hundir, dijeron, y se hundió el Titanic, ¿no? O sea, es altamente improbable. Pues sí, altamente improbable, pero pues, ¿qué podía pasar? Que algo muy, muy grande lo golpeara y pasó. Era altamente improbable. Entonces, sí, nos dicen ellos. No se me hace que no era tan altamente improbable, pero bueno. Eso puede ser. O sea, sí, no se puede hundir. El barco que nunca se va a hundir y que se hundió la primera, era altamente improbable. Poco probable, posible, algo probable, muy probable es que me pasa constantemente. O sea, ya sé que por el caso de la manufactura, ya sé que por turno me pasa una vez. Ok, bueno, es un riesgo. ¿Puedo yo meter otros valores para evaluar mi riesgo? Sí. Puedo meter reputación, puedo meter costos, puedo meter paros, o sea, puedo meter otros valores además de severidad y probabilidad. Eso debería yo de establecerlo de acuerdo a las cosas que me son relevantes
para el logro de mis objetivos de calidad y mis objetivos estratégicos. Y en base a eso, yo lo puedo estar colocando. Yo sugiero que si están empezando con el sistema de gestión, lo hagan aquí. O incluso pueden poner, en severidad, pueden poner eso en los criterios. ¿Sabes qué? A mí, para mis criterios de severidad, debería de considerar si algo me afecta la reputación de mi empresa. Entonces, esa parte es bien, bien importante. Les decía, hacer esto un traje a la medida de su empresa. Porque si no, no van a obtener los resultados que necesitan obtener. Y es cuando el sistema de gestión se vuelve un mal necesario, cuando no me da resultados. Okay. Vamos a ver, ya sé que es la última. No, la penúltima, porque la que sigue es la de evaluación de eficacia de los riesgos. Esto es, ¿cómo voy a hacer la planificación de mis cambios? Cualquier cambio, incluso en la metodología de DuPont, que la transfirió a su vez en el CIASPA, está esta parte de administración del cambio. ¿Por qué administran los cambios? Porque los cambios, aparte de que hay cambios que son difíciles de implementar por todo el cambio cultural que pueden generar y la resistencia natural que haya cualquier cambio, también están asociados a muchos riesgos, que te genera riesgos. Entonces, cuando yo voy a hacer un cambio, debería yo de establecer criterios para saber qué cambios voy a evaluar. Para empezar, es lo primero que debo decir. ¿Cuándo sí voy a evaluar un cambio y cuándo no? Entonces, lo primero que se hace es hacer una preevaluación del cambio. Es decir, ok, mi cambio me va a implicar cuestiones de cambios de tecnología, cambios de personal, cambios de metodología, reestructura, y esas reestructuras van a implicar, o sea, definir bien qué criterios me pueden estar generando un riesgo. Y si yo le doy un check a un cambio, y me dice, ¿sabes qué? Cumplió con, yo puedo definir, ¿sabes qué? Si cumple con una, si cumple con dos, si cumple, ¿ok? Puede decir, ok, voy a establecer, ok, ¿sabes qué? A lo mejor hay un cambio que me va a generar un riesgo, pero no es tan elevado, lo evalúo el riesgo y digo, no va a ser muy elevado, voy a hacer una planificación normal o regular de mi cambio. Entonces, desde ahí empiezo y una vez que yo termino que ese cambio sí me está generando un riesgo que para mí es de impacto, entonces tengo que hacer ¿cómo se llama? Esta evaluación a fondo de los riesgos ya generales de mi cambio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Es si el alcance de mi planeación de mi cambio va a ser lo suficientemente amplia como para que me mitigue el riesgo. Que el alcance no sea limitado, eso sería un riesgo. Que no haya falta de involucramiento de personal. O sea, yo a veces considero que como yo tengo un cambio y nada más es en mi proceso, pero hay más personas involucradas, más procesos involucrados. Entonces hay que ver eso. Que se cuenten con el equipo y habilidades adecuados para que no vaya a haber un problema posterior en una mala implementación de mi cambio o no obtenga el resultado que yo quiero. Que a lo mejor no estoy integrando algún equipo interfuncional para hacer esta planeación del cambio, hacer la implementación incluso del cambio, que mis expectativas no son realistas con respecto al cambio. Yo he visto cambios organizacionales de los que creen que van a obtener muchísimas cosas, cuando realmente el cambio a veces no es tanto de organización, sino de procesos y de autoridad y responsabilidades. ¿Ok? Que no me vaya a generar confusión el personal. Si esto puede generarme confusión, incluso a lo mejor debo desarrollar un plan o un programa de estar informando al personal cómo vamos a hacer esta transición, ¿ok? En la organización, cómo vamos a implementar este cambio, involucrando a todas las personas que pudieran verse afectadas, que está relacionada con el riesgo de abajo, que la comunicación no sea eficiente, comunicación ineficiente de los cambios. Y por último, pues obvio, si todo esto se da, lo más probable es que podamos tener una afectación en los resultados de los servicios y productos. En esta planificación del cambio deberíamos de considerar también si hay alguna parte interesada que es afectada para también tomar acciones en ese aspecto. ¿Qué acciones pude yo tomar con respecto a estos riesgos? Pues revisar los procesos, revisar responsabilidades y autoridades, capacitar a mi personal, difundir y concientizar sobre los cambios, reestructurar la organización para el cambio, para que sea más efectivo, contratar personal, actualizar documentos o incluso adquirir infraestructura adicional que soporte el cambio y que no lo había yo visto, que era una necesidad que iba a darse en consecuencia de mi cambio. ¿Okay?
Entonces, esa parte. Ahora, ya hice toda mi evaluación de los cambios, de todo lo que tenía que hacer, ya hice toda la parte de, evalué mi nivel de riesgo, tomé las acciones que debía hacer y las implementé. Ahora, ¿cómo sé que mis acciones realmente fueron eficaces? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Para empezar, debería esperar que no tenga yo no conformidades o el menor número. ¿Okay? Debo esperar que la no conformidad se puede que es cualquier incumplimiento de un requisito, puede ser del sistema, de los procesos. Salidas no conformes tienen que ver con el producto o servicio. Cuando terminé de hacer todos mis procesos, el producto o servicio que iba a entregar o entregué al cliente no tuvo ningún incumplimiento en tus requisitos. Logro la satisfacción del cliente, idealmente la incremento. Eso sería que mis acciones están siendo eficaces. Estoy logrando mis objetivos y estoy logrando alcanzar los indicadores, las metas de los indicadores. ¿Okay? Pues voy bien, mis acciones me están mitigando mis riesgos adecuadamente. Y por último, hacer una evaluación en las lecciones aprendidas, que es las situaciones que se presentan en el día a día y que a lo mejor no alcanzan el nivel de no conformidad o salidas no conformes, no afectaron la satisfacción del cliente, no aceptaron mis objetivos ni mis indicadores, pero que sé que hubo situaciones que a lo mejor son situaciones que no han ido a más porque simplemente no se dieron las condiciones o alguien tomó acción de contención. Ahí es donde yo debería estar evaluando si estoy dejando ir algún riesgo o no estoy implementando una acción o simplemente las acciones que se tomaron no están considerando acciones realmente eficientes. ¿Qué es lo que debe pasar cuando evalúo esta eficacia? Si todo está bien, pues bueno, mejor nada, no voy a decir qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Pero si estoy detectando que ya tengo riesgos o acciones que no implementé bien o no se habían identificado, es regresar a mis riesgos y actualizarlos. De hecho, cada vez que yo tenga un incumplimiento de no conformidades, tengo una salida no conforme, el cliente sea insatisfecho o no cumpla objetivos, indicadores y demás, debería de estar haciendo esta parte de evaluación y definir nuevamente acciones o analizar incluso las acciones correctivas que estoy tomando con respecto a todo esto, porque de todo esto, y lo vamos a ver el día de mañana, se pueden derivar acciones correctivas, y esas acciones correctivas yo debo analizar si no son también acciones para mitigar riesgos que debería de estar incluyendo en mis riesgos y actualizándolos. ¿Qué pasaría ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia? Y que no lo teníamos, la mayor parte de las empresas no lo tenían identificado como un riesgo y obvio no tienen acciones para el riesgo. A lo mejor no es pandemia, pero pudieran ser situaciones en las cuales no voy a poder laborar o realizar mis actividades. Entonces, en estos casos es cuando yo debo decir, ok, voy a tomar acciones correctivas, que ya todas las empresas tomaron acciones correctivas o están en proceso de tomarlas, es decir, adecuo mis operaciones para disminuir el flujo de personal dentro de un recinto que esté cerrado y disminuir la probabilidad de contagio. Empiezo a trabajar en sitio, voy a implementar ¿cómo se llama? Herramientas para trabajar en remoto. ¿Qué he estado haciendo para hacer? Esas son mis acciones de contención. Y posteriormente a eso es de, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicimos? ¿Qué estamos diciendo? Nuestro análisis de riesgo no fue efectivo. ¿Okay? ¿O por qué no vimos esta situación? ¿Qué otras situaciones no estamos considerando? Porque va muy directo, esta acción correctiva va muy directo a nuestros riesgos, ¿no? Pero sí es importante que si fuera otra situación, que no es así como que de riesgos, porque incluso la misma acción correctiva debería derivar en revisar sus riesgos para ver qué cosas dejaron fuera, incluir todo lo que tiene que ver con las acciones que están tomando con respecto a esta pandemia, a la situación que estemos viviendo única por lo menos en nuestra historia moderna, nadie tenía habido una situación así, por lo cual sí es importante que lo hagamos y se retroalimenta. Todo esto, que le digo, deriva de acciones correctivas, se va a estar retroalimentando nuestra matriz de riesgos. Igual, evaluar y volver a determinar si esas acciones que estamos definiendo en su momento van a ser efectivas. ¿Okay? Entonces, eso sería realmente lo que estamos viendo con respecto a los riesgos. ¿Okay? Adicional a esto, hay no lo vamos a ver aquí, pero hay una norma que habla de riesgos, que es la ISO 31000.
¿Okay? Y nos da un diagrama y nos dice también cómo manejar los riesgos, qué cosas deberíamos estar considerando. Entonces sería bueno siempre el poder revisar esa parte. Ahora, vamos a la parte de preguntas. Ok. Si nos pasa, o sea, sigue siendo, si le pasa ya no es un riesgo. Sigue siendo un riesgo, porque una vez que pasa, va a volver a ser un riesgo. O sea, existe el riesgo de que me vuelva a pasar lo mismo. Si pasa y tomo acciones correctivas y vuelvo a poner acciones de contención para evitar la ocurrencia, ¿okay? O sea, los riesgos siempre van a ser riesgos aunque nos pase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, si por ejemplo, si ando en la calle y no me fijo o cruzo la calle, me pasan los autos, siempre va a ser un riesgo. Siempre va a ser un riesgo, ¿cómo se llama? El tener un accidente de auto. O sea, siempre va a ser un riesgo que me atropellen. Aunque ya me hayan atropellado una vez, no quiere decir que porque ya me atropellaron una vez, ya no me pueden volver a atropellar. ¿Ok? No. O sea, el riesgo siempre va a ser riesgo. Salvo que lo elimine de alguna manera, así, ok, como me atropellaron, nunca más voy a salir y nunca más voy a cruzar una calle. Ah, bueno, pues sí, ya nunca más, pero bueno, tienes que salir, lo mismo la operación. Sí, aplicar un FODA. El FODA yo lo sugiero mucho para el contexto. O sea, bueno, más para el contexto, más que en sí para sí, para el contexto, más que para el análisis de los riesgos como tal. Yo para los riesgos en sí, muy enfocados a los procesos, sugiero más este tipo de herramientas. Sí, si me pasa un riesgo, lo que sucede es que voy a aplicar una acción correctiva, voy a hacer mi análisis de causa, acciones o sea, no conformidad, acciones, análisis de causa, acciones correctivas, mi plan de acción, y tengo que reevaluar los riesgos, que fue lo que ya lo que puse. No es indispensable la valoración cuantitativa, en ningún lado dice que la hagas, yo la sugiero para que te enfoques en los riesgos que más te van a impactar, porque a lo mejor no es lo mismo un riesgo de, ¿cómo se llama? El ejemplo que puse, no es lo mismo el riesgo de tener un diseño que a lo mejor va a ser evaluado por el cliente, a hacer todo el proceso y de que la evaluación sea hasta el final, que ya le estoy entregando al cliente y ya tenga un montón de productos que estén mal hechos. Entonces, en ese aspecto yo sí sugiero que hagan la valoración cuantitativa. Pueden no hacerla, no hay problema. O sea, en ningún lado dice que, es más, en ningún lado dice que tienen que usar esa herramienta ni nada, porque la norma te dice qué, pero no te dice cómo. Para la valoración de la matriz, yo me basé en la matriz. Yo la verdad soy muy de lógica y de decir, ok, yo leo algo y yo voy a decir, a mí, tú me dices haz algo y a veces me cuesta trabajo hacerlo si no tengo una referencia. Pero si yo veo algo así como digo, ok, esto, sí, pero no. Entonces lo que hago yo normalmente siempre es adecuar las cosas. Casi todo lo es adecuar. Sí, a veces pues hago ya en el proceso de adecuación, a veces termino haciendo algo muy diferente, ¿no? Ya me inventé algo. Pero ya eso es por mi proceso, digamos, creativo, la forma en la que estructuré ya mis desarrollos. Así aprendí yo, así eso es parte de mi forma de funcionar, ¿ok? Entonces, no me basé así como que en ninguna guía ni nada exactamente. Lo que yo hice fue en la experiencia y dije, bueno, pues a final de cuentas, si ya tenemos esta parte de la, ¿cómo se llama? De la evaluación para lo que es 14 y 45 o 18, yo creo que se puede utilizar. Yo lo encuentro muy útil. A mí, lo que les decía, no es obligatorio hacer este tipo de evaluaciones cuantitativas, pero para mí, así dirían al fin ingeniero, yo sí prefiero siempre ponerle numeritos a las cosas. Y eso, por lo menos a mí con las auditorías me ayudó mucho. O sea, como yo desarrollé los criterios, o sea, el insignificante, y eso no es tanto, o sea, son nombres, pero aún así yo acoté que quedara así como que muy, muy definido, desde que leyeras el nivel, por ejemplo, de severidad, dijeras insignificante, leve, moderado, o sea, que te diera una idea clara.
Y luego puse yo los criterios, porque como no siempre los aplico, o cuando estoy haciendo las evaluaciones luego con más gente, sí es importante que todos tengamos definido su mismo criterio. Por lo cual, no utilicé ninguna guía, sino en base a lo que hace ¿cómo se llama? Lo que hace la empresa, definimos y lo que era importante para la empresa. ¿Ok? O sea, para la empresa, entender qué es importante para la empresa, qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus objetivos estratégicos. Y luego decir, ok, en base a eso vamos a evaluar los riesgos, pues a mí me acota mucho más qué es lo que quiero obtener. Entonces, en base a eso desarrollamos los criterios. Y la otra parte, que es la frecuencia, o la probabilidad, fue en base también a la forma en la que ellos trabajan y en la forma en la que se puede impactar. A veces, por ejemplo, tú puedes decir, aquí eso se acotó muy a la empresa. O sea, la frecuencia de probabilidad está en base a lo que le pasa a esa empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacen no lo hace nadie más, digamos. Entonces, es difícil tener números de la industria cuando no hay una otra industria como la de ellos. Entonces, no usé ninguna guía, lo hice como de forma de criterio. Y durante mis auditorías, pues lo que hice fue que me lo validaran, por ejemplo, un auditor externo u otro tipo de personas. O sea, es una que, por cierto, se les gustó. Sí. El haberlo hecho así, porque dice que muchas veces no lo acotan tan claramente o los conceptos llegan a ser muy ambiguos. Entonces, cuando lo aplicas en un proceso y luego lo aplica el otro, no se llega al mismo acuerdo. Entonces, aquí una de las cosas que me gusta hacer en general en los sistemas es que los criterios queden muy bien establecidos y que sean claros para todos. Yo sí soy de la idea de poner en un momento dado glosarios, vocabulario, demás, y explicarle los conceptos a la gente. Y esto lo aprendí en una empresa en la que usaban un sistema informático para gestionar el mantenimiento. Entonces, en base a eso, pues yo hice una propuesta para que de esa base de datos, estamos hablando de casi 17, 18 años, en base a esta base de datos, pues es la redundancia, de ahí mismo ir sacando los indicadores para el proceso de mantenimiento. Porque era para un ERP, me acuerdo, estaban apenas implementando. Entonces, cuando empezamos a votar los primeros indicadores, habían eran 5 plataformas, no, 8 plataformas diferentes. Cuando se empiezan a votar los indicadores, en una que eran mantenimientos correctivos, unas tenían 15 y una había de 300 en un mes. Entonces, ¿cómo 300? La idea de hacerlo en la base de datos es que tú le dabas clic y te empezaba a votar más como detalle, hasta que podías llegar a la orden de trabajo. Entonces, ya al meternos a hacer el análisis, los que tenían 300 de cachos, porque en estas embarcaciones, por ejemplo, hay que hacer reemplazo de baterías de todas las cuestiones de seguridad, baterías, botiquín, la cuestión esta de supervivencia, cosas que no son mantenimientos y que tienen otro concepto. Y así nos fuimos dando cuenta de que aunque todos los que gestionaban eso estaban en la parte de operaciones marinas con una formación que es prácticamente la misma, que manejan los conceptos, que estaban en la misma empresa y les daban todos recibían la capacitación de la misma persona, nos dimos cuenta que no lo habían entendido de la misma manera. Entonces, desde ahí me queda muy claro que es bien importante poner los criterios bien, bien definidos. Porque imagínense un edificio, este tipo de plataformas como un edificio que tenga 400 mantenimientos correctivos al mes. Pues es un mantenimiento preventivo muy ineficiente. Pero pues no era eso. No era eso. Entonces, por eso es que sí es importante que definamos criterios y que los difundamos para que cuando estemos hablando de algo, todos hablemos de lo mismo. Ok. Sí, tiene que ver un poquito con los AMEP. Yo hay muchas metodologías, pero yo siempre las tropicalizo. ¿Por qué? Porque a veces las metodologías están desarrolladas, por ejemplo, para empresas muy grandes, para empresas manufactureras. Todos estos procesos, por ejemplo, los core tools y demás, que son para la industria automotriz, para las líneas de producción muy grandes y demás, sí están muy bien, pero a veces sí necesitamos tomar eso. Yo nosotros les decía, yo no estoy en contra de que nosotros veamos, investiguemos, analizamos e incluso nos basemos en otras situaciones para desarrollar nuestras herramientas. Pero no debemos de tener la idea de que como está, así lo tengo que poner. ¿Ok? Exactamente no. Tengo que entenderla, pero para eso es importante que sí tengamos cierto nivel,
nos metamos mucho en una metodología o en algo para que podamos desarrollar la capacidad de adecuarla. Poder decir, ok, esto que tengo aquí sí está bien, pero para mí necesitaría hacerle estas adecuaciones. O llamarlo, a veces hasta moverle el nombre, cosas que sepas que para la cultura y para la estructura de tu organización te van a ser útiles. Redefinir una redacción, bueno, creo que está incluso relacionado con lo que les estoy comentando. El asegurarte que tu redacción, pero no solo la redacción, sino la forma en la que está desarrollado y diseñado tu sistema de gestión y las herramientas que utilices y todos los registros sean las que necesitas para que la gente lo acepte mejor y lo entienda mejor sobre todo, es una oportunidad de mejora muy buena y lo puedes poner como una oportunidad. Y ahora, muchas veces de un riesgo puede sacar una oportunidad, también eso es cierto. Es que hay muchas maneras de manejarlo. Sí hay normas, ¿eh? Por ahí yo tengo una norma, que es una norma europea, que habla de la evaluación de riesgos, ¿ok? Y sí hay maneras, pero a final de cuentas, pues todo entra entre cuantitativo, cualitativo y es, no se compliquen, o sea, no se compliquen de más. Yo creo que puede ser, sí, termina siendo subjetivo, pero ¿cuál es la subjetividad que debes de llevar? Es lo que para ti sea útil y para la empresa sea útil, que realmente les ayude a resolver las situaciones que tienen. Si tú te estás dando cuenta, lo que comentaba, que todo el tiempo tienes problemas, que todo el tiempo te están pasando las mismas cosas, entonces lo que estás haciendo sí será muy subjetivo, pero hay maneras de determinar que tendría que ver con la eficacia de las acciones, de si lo que estás haciendo es eficaz, es eficiente. En la práctica realmente no es que la diferencia entre un 4 y un 5 tú la das en el momento de establecer criterios. Sí debe haber una diferencia, no puedes tenerlo exactamente igual. Sí se pueden utilizar eso de lluvias ideas, los 5 porqués, pero creo que, o sea, lo puedes utilizar para que te dé como que algunas salidas. Que yo aquí utilizaría más que esos, utilizaría el what if o el qué pasa si. Ese yo creo que lo vería un poquito más que el diagrama de Chicago y esos son más para análisis de causas, ¿ok? Y ese lo utilizaría para la parte de no conformidades, ¿ok? La parte de, sí, no conformidades. Es que como las amenazas pueden ser riesgos, debilidades pueden ser riesgos, pueden hacerlo así, nada más sugerencia, aclaren por ahí la parte de qué cosas están considerando como riesgos y qué cosas como oportunidades. Yo lo hago como un FODA, pero les puse amenazas y ¿qué? Riesgos y oportunidades y lo establecí como un FODA, internos y externos, y así los estoy estableciendo. Les digo, yo tropicalizo todo. ¿Por qué? Porque son herramientas que se desarrollan, que pues son ¿cómo se llama? Es bueno utilizarlas. Si no fueran buenas, no hubiesen durado tanto tiempo. Lo bueno no perdura. Y lo malo no perdura. Lo bueno sí. Entonces sería cuestión de que ustedes analizaran. Ahora, muchas de estas preguntas, le voy a decir ahorita que, bueno, que podemos ver más a detalle. Sí, amenazas y debilidades. Bueno, yo creo que aquí puede hacerlo cada qué tiempo. Bueno, una sí lo vas a estar, cada vez que tú tienes esta parte de la eficacia, bueno, es un momento para poder hacer la revisión. ¿Cada cuánto? De hecho, es un requisito de la norma que tú lo revises cada que haces que verifiques la eficacia cada vez que haces una revisión por la dirección, que debe ser por lo menos una vez al año. La revisión sugiero que la hagan 2 veces. Que dividan. O sea, 2 veces para que en un momento evalúen unas cosas y en otro momento evalúen otras, para que lo puedan hacer con más profundidad, porque si hacen una sola con todo, normalmente son o sesiones muy largas que terminan fastidiando y ya los últimos puntos ni los ves, o cosas que dices que los ves como de encimita nada más para tener el registro para la auditoría.
Sí, está bien. Porque de hecho yo cuando empecé esta la quería mezclar con peligros y aspectos ambientales, que esa sí estaba en una sola matriz, y no porque incluso, o sea, recuerden, cuando implementen 14 y 45, cuando se identifica riesgos del sistema de gestión, eso no lo metan en su matriz de peligros o de aspectos ambientales, porque es diferente. Esto yo creo que les quedaría en una parte más como la matriz que vimos, o riesgos diferentes, porque también te pide que tú identifiques los riesgos con respecto a lograr los resultados planeados de tu sistema de gestión de calidad, no nada más de tus productos. Y sí me parece bien. Yo creo que es bueno, o sea, no los tienes por qué mezclar, o sea, no necesariamente tienes que usar una herramienta. Por eso les digo, es bien importante, cada caso es diferente y va a depender de varias cosas. A veces hay que meterse un poquito más para conocer el proceso y decir, ok, sí me es factible, no me es factible. Por ejemplo, si los meto en uno mismo y les puedo poner incluso, yo sugeriría 2 columnas o una columna donde le pongas, ok, si es de calidad va a decir C, si es de soborno va a decir, antisoborno, de soborno va a decir S, y si es las dos le voy a poner SC, ¿no? Okay, que creo que aquí en antisoborno y de calidad no se van a cruzar mucho. Ok. Matriz de riesgos para la cuestión de los sistemas de gestión, lo acabo de mencionar, lo pueden hacer, pueden incluso ir juntas. Para las cuestiones, no confundir riesgos con peligros o con aspectos, porque eso es diferente, o los peligros de inocuidad, eso es mucho más operativo. ¿Ok? Por ejemplo, hay cuestiones de peligros, cuestiones de seguridad, digamos, que pudieran ir también, van a repetirse en la de calidad. ¿Por qué? Porque me pueden afectar mi proceso. Pero hay cosas que no. Por ejemplo, me pasó cuando hicimos esta parte de riesgos con una empresa y decían, oye, pero es que si se machuca también es un riesgo. Sí, pero no ese tipo de riesgo. Ya les tenía que explicar, mira, no, eso va acá, pero si se machuca o si se corta, te afectaría tu actividad, te afectaría, que así puede ser una explosión, cuando ya hay un accidente grave. ¿Por qué? Porque paras la producción, porque paras el servicio, cosas que sí te impacten. Entonces sí lo tendría que poner, una como peligro, ¿okay? Y otra como un aspecto que me va a afectar la calidad en esta matriz, que yo sí sugiero en este caso para la calidad, ponerlo un poquito separado. Para la parte operativa incluso le pudieran como estrategia, sí valdría la pena tener una sola para que ellos lo vean. Le digo, entre más podamos integrar, nos va a ayudar a que la gente sienta que es menos trabajo, y dos, nos va a disminuir nuestros costos de auditoría. Siempre revisen eso con su organismo. Les van a preguntar, ¿qué nivel de integración tienen? A ellos, entre menos integrados estén, mejor, porque más días les van a querer aplicar de auditoría. Entre más integrados, digan, no, yo todos los elementos que son integrados los tengo integrados. Yo hago una sola auditoría, una sola revisión, pero sí lo hagan, o sea, que sí lo hagan, ¿no? Y un solo gestión de la información documentada, una sola acciones correctivas. Entonces, eso les va a ayudar a disminuir costos. Uh-huh. ¿Cómo podemos sustentar, dice la auditoría, un riesgo? ¿Se había identificado? ¿No se establecieron? No, pues ahí no hay manera de sustentarlo en la auditoría, o sea, ahí es una no conformidad, porque identificaste el riesgo, pero no estableciste acciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que pudieras hacer si todavía no tienes la auditoría es de una vez levántate la no conformidad, haz tu análisis de causa y toma acciones para que cuando ellos vengan, pues ya lo único que encuentren es lo que ya compusiste. Entonces es lo que aplica. Que es lo que ya también les había dicho aquí en la eficacia. Todos estos, y mañana lo vamos a ver en los de acciones correctivas, ¿ok? No conformidades. Sí, pues un riesgo que se volvió real se llama no conformidad, ¿ok? Se llama problema. Bueno, creo que ya todas las preguntas, algunas ahondé un poquito más, pero sin embargo ya en el proceso, por eso también lo dejo un poquito al final, porque hay cosas que preguntan al principio, pero que les vamos a ver durante el proceso. Entonces, no sé si de las preguntas que hay todavía tengan alguna otra duda, o ya hayan quedado todas contestadas. Uh-huh. Ok.
Normalmente la acción o la no conformidad va al responsable del proceso. ¿Quién tendría? Pero bueno, eso igual y lo vamos a ver mañana. Pero bueno, así de rapidito es, ¿quién tiene que hacer la solución? A esa persona le toca la no conformidad. Porque si te la levantas a ti, pero pues no, o sea, te afecta tú, cualquiera puede detectar una no conformidad, pero la no conformidad siempre debe ir enfocada a la persona que, ¿cómo se llama? Que puede solucionar la no conformidad, el responsable del proceso donde hubo el problema, que impactó a todos, no importa quién lo puede solucionar, quién es responsable de ese problema. Sí, okay. Sí, de hecho sí, mañana les va a llegar la recordación, les va a llegar un correo recordándole. Ahora, de estos temas, igual y yo sé que falta más información y veo que todavía esas dudas que tienen y cómo hacerlo más, yo estaba dentro de las cosas que estoy viendo para ahondar un poquito más, es y si, no sé si les parezca bien que les comparta de unos cursos que quiero, pues ahora sí explicarles y compartirles para poder pues ahondar en cada uno de los temas que estamos viendo. La intención de hacer los webinars es que ustedes ya se queden con información y que aun cuando ustedes determinen que no necesitan o no quieren participar en un curso aparte, ya les ayude a solucionar las situaciones que han venido de... Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, por su asistencia y que espero que realmente la información que aquí les he compartido pues les sea de utilidad, que ese es el objetivo, ¿no? Que si les sirva, igualmente pues si se deciden por los cursos, pues también me va a dar mucho gusto poder ampliarles más los conocimientos con respecto a esto, pasarle los trucos, así las mañas dirían, ¿no? Bueno, no las mañas, sino va agarrando uno, esa es pues la experiencia, ¿ok? De lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Okay? Entonces, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo el día de mañana con no conformidades y acciones correctivas. ¿Sale? Que estén muy bien. Hasta luego.